Así que se trata del nuevo pacto al gobierno de Cristo. Mauri, la primera laminita. Entonces vamos a remitirnos al primer Adán, o a Adán, porque obviamente aquí comienza la historia. Dice el primer acuerdo con Dios, con el hombre en el Edén, fue exigiendo obediencia y prohibiendo comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien sabemos que solo había una condición para Adán. Qué belleza, ¿no? Adán vivía con la presencia del Señor ahí mismo. Podía charlar, estaba presente, el Espíritu del Señor moraba con él ahí. Pero una condición, ese árbol. Pero sabemos lo que pasó, ¿no? La serpiente significa el tentador, que es Satanás, que sigue vivo y sigue activo todavía. Entonces, con mucha sutileza y como amo del engaño, sabemos que del fruto prohibido hizo probar a Eva. ¿Cuál fue la promesa? Es que sabe Dios que si comes de ese fruto vas a ser como Él. La historia de siempre. Y obviamente Adán comió, ¿y qué pasó? En ese momento murió espiritualmente porque la presencia del Señor se levantó y fueron expulsados del, del Edén, donde estaban. ¿Y qué hicieron? Se sintieron desnudos y tuvieron miedo. Lo primero que ocurre cuando sale la presencia del Señor es el temor, porque ya ves lo natural. Por eso que habla tanto la palabra de que permanezcan en el Espíritu, y estando en el Espíritu, realmente el temor se va, porque Él nos da una paz sobrenatural. Tras la desobediencia trajo consecuencias de muerte, dolor, pero incluyó la promesa de redención. Ahí mismo el Señor tomó o sea, no dejó su propósito solo, dijo que de la simiente de la mujer destruirá la serpiente. ¿Quién era la mujer? María, la madre de Jesús, ¿no es cierto? Y la simiente Cristo que vino a la destrucción, ¿no? Entonces el Adán se llama, ya fue alma viviente. Siguiente lámina, Mauri. Desde tiempos antiguos, perdona, antiguos le he puesto, Dios ha hecho pactos con los hombres. Sin embargo, hay un pacto que se distingue de todos los demás. Es un pacto que restablece nuestra relación con Dios. Lo que se perdió allá en el Edén se va a restablecer, pero por un pacto mayor. Una realidad completamente nueva. Siguiente, Mauri. El pacto que Dios hizo con Noé, ¿cuál fue el pacto? Saben que le dijo a Noé que construya un arca. El mundo en ese tiempo estaba, el pecado estaba generalizado en el mundo, como se está volviendo nuestro mundo. ¿Sí, no? Había maldad, había pecado, todo. Entonces le dio una instrucción a su arca, porque voy a mandar un diluvio. Y nadie le creyó. Pero él, su familia y todos los animales. Entonces, ese pacto que hizo el hombre, dice, con Noé, fue salvar a él, a su familia, los que fueron, pero que nunca más habrá un diluvio y la tierra no sería más destruida por agua. Si ustedes ven en el Apocalipsis, la próxima destrucción no es por agua, es por fuego. Hay una promesa que no será más por agua. Siguiente laminita. Y el pacto de Dios con Abraham, el famoso el pacto abrámico, ¿no? Sabemos que por su fe, la fe le fue contada por justicia a Abraham. Realmente Dios honraba la fe de este hombre. En este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones y por eso ya no vas a llamarte ahora Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchas naciones y muchos de tu descendencia serán príncipes y reyes. Siguiente lámina, Mauri. Pero sabemos lo que pasó aquí también. Esto lo voy a poner, lo de Sara. Tenía una hermosa mujer, Abraham, Saraí. Y la descendencia que venía de Abraham era la descendencia de Israel. Y también tuvo una promesa Abraham. Dijo que le iba a dar, incluso teniendo la edad que tenía, voy a darte un hijo que es de la descendencia de Israel. Pero esta mujer que es Sara, impaciente porque no se embarazaba,
La impaciencia de las mujeres. ¿Qué pasó? Tenía una hermosa esclava. Y no era una esclava cualquiera, además la esclava que tenía ella, era una esclava que tenía rango también, porque era egipcia, del oriente, pero tenía rango, pero era obviamente muy joven. Entonces, hasta este día, Sara, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo a Abraham, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo mediante de ella, ¿ve? Eso se llama operar en la carne, ¿no? En vez de tener paciencia por esperar la promesa del Señor, ella está operando en su propia decisión, en su propia manera de pensar. Ella tenía 76 años cuando lo indujo a Abraham. Claro, las mujeres cuando quieren conseguir algo, lo consiguen, es cierto. Ya me imagino cómo lo habrá charlado a Abraham, que me da esclava así, y el otro, ya, me voy a acostar con la esclava. Además que era bonita, ¿no? También Abraham era. Entonces, obviamente ahí hubo un problema, porque ese hijo no era el hijo de la descendencia legítimo de Israel, que vendría a ser Isaac, que nació después. Entonces tuvo la hija, tuvo el hijo. Cuando tenía 76 años, Sara se metió, es decir, concibió Agar a Ismael. Y cuando tenía Sara 90 años, miren las promesas del Señor. Es que Dios no actúa en lo lógico, pues siempre actúa en lo sobrenatural. Por eso es Dios. Cuando ella tenía 90 años, se embarazó y vino y ahí estaba Isaac, el hijo de la promesa. Mientras tanto el otro creció, pues no, Ismael creció y dice que era un hombre muy bravo, era un hombre muy inquieto. Y hubo celos pues, de la esclava y dijo, no, ese es hijo mío. Comenzó a reclamar al hijo. Pero tú sabes que en ese tiempo, para hacerlo legal a ese hijo, Abraham, para que Dios legalice al hijo, Abraham tuvo que hacer esposo Abraham también de la esclava. Es decir, imagínense ese conflicto, la jovencita queriendo mandar en la casa, diciendo, no, este es mi hijo, ¿y qué pasó? Entonces hubo un conflicto. Mientras este era chiquito, Isaac, el otro ya era mayor, y entonces había un conflicto, y la mandó fue donde Abraham le dijo, mira, tu esclava está reclamando, y le dijo, haz lo que quieras, es tu esclava, ¿no? Entonces la mandó al desierto, pues. Incluso cuando estaba niño pequeño, Ismael, la descendencia de Ismael, viene el Islam. Y cuando estaba así pequeño se le apareció un ángel, porque había una promesa del Señor que iba a cuidar a su descendencia. Se apareció un ángel a esta esclava y le dijo, vuelve con tu ama, porque vas a tener un hijo, tu hijo será un hombre bravo, tu mano será contra el mundo, su mano será contra el mundo, y el mundo será contra él. Si miran Irán ahorita, y todos los que están alrededor, que son los islámicos, fíjense cómo ha crecido este asunto. Y claro, hay un conflicto, porque de la descendencia de Isaac viene Israel, y son enemigos de Israel, porque ese es el hijo de la carne y el otro es el hijo de la promesa. Son enemigos. ¿Qué es lo que quiere Irán? Destruir a Israel, a la descendencia del hijo. Entonces, operar en la carne, las consecuencias que trae, ahora mismo lo estamos viendo. Mauri, este es un pedacito de un dibujo que hice. Es un encargo de un señor que él vive entre Londres y Suiza. Me encargó un cuadro y él es judío persa, nació en Irán, en Isfahan, pero su padre es rabino. Entonces este hombre tiene una fundación, porque él dice que cristianos, judíos y árabes, ¿no?, vienen de la misma fuente. Porque ¿quién es el padre de la misma rama vienen? Fíjese, de Abraham viene Ismael, Islam. De Abraham viene
la línea de Isaac, que es Israel, y de Abraham también viene la descendencia de Jesucristo. Entonces él tiene una frase que dice que más es lo que nos une a las religiones que lo que nos separa. Entonces tiene una fundación donde le ponen mucho dinero, que hacen actividades, junta musulmanes, judíos e israelitas. Tiene actividades por todo el mundo. Es un señor súper millonario. Entonces él quería que yo haga esta, o sea, él me explicó, ¿no? Que es como Abraham. Por eso están las tres religiones, cada una con su idioma. Ahí está en hebreo, paz, en inglés, porque bueno, él habla inglés, en hebreo, inglés y en árabe, ¿no? Entonces, de Abraham viene toda esta descendencia. Una más, por favor. Ahora, el pacto que Dios hizo con Moisés. Aquí viene la cosa grave, porque ustedes saben que Moisés Dios le encomendó una tarea muy, muy complicada, ¿eh? Porque Moisés saben que vivía en Egipto, fue recogido desde niño. Para salvarse, lo pusieron en una barquita y lo recogieron la hija del faraón. Entonces, claro, lo criaron como hijo y él era como su hermano, el faraón egipcio, su hermano. Prácticamente vivían príncipes, ¿no? Y Dios le dio una tarea muy complicada, que tiene que sacar al pueblo egipcio, que eran los esclavos de Israel. Ustedes saben lo que pasó. Tuvo que ponerse del otro lado, obedecer al Señor, aunque él no quería. Porque decía, ¿cómo me pones esto? No tengo ni fuerza para poder enfrentarme al faraón que ha sido como mi padre. Y dice, no, yo te voy a dar la fuerza. Ya sabemos ahí que vinieron las plagas, que vino todo esto y finalmente salieron. Y este pueblo de Israel que salió de Egipto, acostumbrados a ser esclavos, salieron y tenían un viaje de 40 días para llegar a una tierra que fluía leche y miel, que era la tierra prometida. ¿Cuánto tardaron? 40 años, porque la primera actitud fue quejarse. Vieron en el desierto caer el maná, vieron abrirse las aguas del río. O sea, para decir, yo no dudo absolutamente de Dios, ¿no? No dudo del poder de mi Señor. Ver la nube adelante de ellos que los guiaba todo, pero tardaron 40 años. 40 años para cruzar el desierto. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, hubo desobediencia, mal comportamiento, todo. Y el pueblo creció, era más de 1.000.000. 3 millones. 3 millones, imagínense, cruzando el desierto para tomar esa tierra prometida. Pero había gigantes, había excusas para no tomar la tierra. Entonces ahí fue cuando Dios lo llamó a Abraham en el pacto a un monte, es el Sinaí, ¿no? Y primero apareció una columna de nubes y de fuego en ese mismo monte, preparando al Señor su presencia, bajando en ese monte para que suba Moisés, y fue con Josué, ¿no? Solo podía entrar él, porque con la presencia de Dios, si no estás autorizado ahí, fulminado. Y entonces le dio las tablas, las famosas tablas de la ley. La ley moral, ¿no? Que es el carácter de Dios. Y cuando volvió, después estuvo 40 días allá en el monte, estaba orando en la presencia del Señor y volvió con las tablas. Y cuando volvió, ¿qué pasó? Mientras tanto, el pueblo, gran jarana, gran orgía, y como se habían traído, cuando salieron de la esclavitud, los egipcios, los egipcios les dieron un montón de oro y no salieron así como pobres, llenos de oro y de plata y de especies y de todo. En ese momento ya hicieron una imagen de un becerro. Imagínense viniendo con sus tablitas Moisés, con esas de la ley, y ve su pueblo todo así, adorando a una imagen, a un Dios que ellos mismos hicieron, que es ese becerro, el becerro de oro famoso. ¿Cuál fue la reacción de Abraham de ver a su pueblo así? O mejor dicho, de Moisés. Imagínense llegar y ver su pueblo así. Entonces Dios se enojó
Se enojó por este hecho, porque si hay algo que siempre al Señor le ha molestado es que, y por eso también las consecuencias del pueblo de Israel, por adorar a dioses ajenos, siendo que su Dios está presente. Entonces Dios dijo, pues este pueblo solamente me ama de boca. Y aquí fue que vivieron de aquí para adelante hasta la época de la gracia, que es la época de la gracia, bajo la ley. ¿Pudieron cumplir la ley? Siguiente lámina, por favor. Entonces, aquí vemos que toda esta generación, incluido Moisés, tuvieron que quedarse. No los dejó Dios pasar a la tierra prometida, porque los que creyeron realmente fueron Josué y Caleb, que fueron con todos los niños, con todos los que habían nacido en el desierto. Solo menores de 40 años, todos los demás se quedan. Y hubo hasta muertes, todo, porque ha sido terrible eso. Entonces, sí, Josué y Caleb, no todos los judíos, fíjense cómo es la cosa. Muchos se quedaron, pero algunos le creyeron, y los que pasaron, y Josué fue un gran guerrero con la presencia del Señor poderoso y conquistó un montón de tierras, ¿no? Entonces, ¿todos fueron impedidos de entrar en la tierra prometida? No, la nueva generación de Israel, nacidos durante los 40 años de vagar por el desierto, fue la que pasó a la tierra prometida, Canaán, liberada por Josué y Caleb. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está. De ahí en adelante, Dios dio instrucciones para que nunca se olvida de su pueblo, nunca se olvida de su gente. Que eso Dios dio instrucciones para construir el arca, donde la presencia del Señor estaría. Y en esta arca, bueno, tiene toda una serie de instrucciones que Dios ha dado para cómo hacerla, etcétera, etcétera. Pero lo primero que se hacía al entrar en el tabernáculo era un sacrificio de un animal, para que ese animal, la sangre de ese animal, cubriera los pecados del pueblo. Siguiente, por favor. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arco? Porque había 3 lugares, lugar santo, santísimo. Solamente un sacerdote elegido, un levita que andaba en oración todo el tiempo podía entrar a ese lugar. Nadie más. El que se animaba a entrar ahí moría por la presencia del Espíritu. Y ese sacerdote, el sumo sacerdote era el único líder religioso principal del pueblo de Israel, designado por Dios para realizar sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo. ¿Qué pasaba entonces? Este sacerdote clamaba al Señor, mataban al animal, entraba y ofrecía la sangre del animal, siempre por sangre, fíjense, para cubrir los pecados del pueblo. No le quitaba los pecados, pero los cubría. Dios hacía como la vista gorda. Bueno, ese animal tomó tu lugar, el lugar de los pecadores. Siguiente lámina. Y entonces este es el propiciatorio donde el sacerdote venía con la sangre del animal y se hacía todo el evento, o sea, todo el ritual para que se cubran los pecados. Entonces Dios veía la sangre del animal y una vez al año ocurría esto. Y era, bueno, pueden continuar. Sigue. Pero en la ley que pasaba, el único varón, hombre capaz de cumplir la ley fue Jesucristo. Porque la ley en realidad, los mandamientos que dio Dios, no robarás, no matarás, no amarás a tu prójimo, es el carácter de Dios. Y así como en este lugar tenían que escoger un animal, un cordero perfecto, lo más, sin ninguna defecto, sin ninguna rotura, nada, ese animal, ese corderito o otro animal que tenía que ser perfecto. Pero la ley era imposible cumplirla. Vamos, Mauri, la siguiente. Entonces había un plan del Señor y Dios tenía un plan. ¿Cómo iba a resolver este tema Dios mismo? Que el hombre todo el tiempo queriendo cumplir la ley y no pudiendo cumplir la ley. Era una cuestión externa. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo? Ellos querían cumplir la ley con su propia fuerza y no podían. Fallaban y no podían. Entonces, vemos, por ejemplo, que ahorita vamos a mirar eso. Entonces había una hipocresía interior. Por fuera parecían santos, pero por dentro estaban llenos de pecado, como pasaba con los fariseos. Siguiente laminita.
Una atrás más, Mauri, por favor, atrás. Entonces, ¿cuál era el plan del Señor? Aquí viene, justamente, viene Jesucristo a Jerusalén. ¿Qué estaban esperando el pueblo judío? Ellos estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces ellos esperaban al libertador, querían una especie de David, ¿no? Un guerrero, tipo David, así bien armado, que sea su Mesías, y ese hombre que los libere de la esclavitud. Bueno, no eran esclavos, pero estaban sometidos por los romanos. ¿Quién gobernaba en, en Jerusalén? Toda esa sección era el Imperio Romano. Entonces, miren cómo entró Jesús para romper paradigmas, ¿no? Entró en un burrito. Y ellos esperando un libertador así, en un caballo blanco, nada. Pero este es el Mesías. Mesías significa literalmente ungido. En hebreo, Mesías, no sé cómo pronunciar, pero es Mesías, que significa literalmente ungido, elegido para ejercer una función especial como un rey o un sacerdote. ¿Se acuerdan que los sacerdotes eran los que hacían toda la labor del rito para la limpieza? Pero aquí es el ungido. Mientras en el judaísmo tradicional se esperaba un rey humano, Jesús viene como un Mesías enviado por Dios para la salvación espiritual, o sea, primero adentro, internamente. Aquí ya vamos a ver cómo la ley, es decir, viene como con Jesucristo, ¿no? La ley deja de ser un problema. Siguiente, Mauri. Entonces, ¿qué hacía Jesucristo mientras estaba en Jerusalén? Él andaba, predicaba, enseñaba la palabra del Señor y hacía un montón de milagros. Impresionante. Fíjense que resucitaba muertos, multiplicaba de esos 2 peces y los 5 panes, alimentó a una multitud porque lo multiplicó los panes, convirtió el agua en vino para unas fiestas, echaba fuera demonios, curaba a los ciegos. Todas estas cosas hacía obviamente por misericordia, pero para que el pueblo le crea, para que vean que solamente alguien ungido y enviado por Dios puede hacer todo esto. Antes de eso no se veían milagros de este tipo. Él diciendo, Dios en mí. Y miren lo que dice aquí la palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Fíjense cómo nos da, cómo Jesucristo ya está adelantando, que una vez después del pacto, al que cree y use su nombre, también va a ser. Yo he visto pastores, ahora mismo ves en África, ahora en India apareció un pastor ungidísimo. Así vieras. A mí me gusta mucho Tevez Joshua, que es un pastor en Nigeria que ya murió, pero impresionante. Comenzaba su mensaje, he aprendido mucho de él. Daba el mensaje y terminando el mensaje, él pasaba por el público. Una iglesia inmensa. En África hay mucha, pero mucha brujería. Es impresionante. Hay un montón de gente que están embrujados, que tienen demonios, todo. Él pasaba por aquí, por allá, y los demonios, saltaba la gente así. Algunos así santitos como disimulantes, y tiene su gente que los traían adelante. Y ahí aprendí harto porque él hacía, es decir, Tevez Joshua, claro, si no tienes la presencia del Señor, los hacía hablar a los demonios, porque la gente endemoniada, el demonio ya sabía y hablaba, y le preguntaba, ¿cómo entraste en él? Y contaba, no me botes, por favor, y en un cierto momento expulsaba, y así, varios demonios dicen, ¿cómo entré? No, yo lo odio a este, pero lo necesito. Lo he vuelto pobre, lo he vuelto así, porque es impresionante las liberaciones. Y de ahí así la gente, como 200 personas, esperando con sus letreros, cáncer, esto, el otro, y el hombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuera los demonios, en el nombre de Jesús. Igual, enfermedades, todo impresionante, paralítico. Y así hay, porque dice el Señor que podemos ser usados así. Y es un hombre realmente que me gustó. Entonces, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. O sea que, imagínense la presencia del Señor. La siguiente, Mauri.
película ha sido súper ungida. El, el- el actor que hizo este papel se llama, no sé en italiano cómo se dice Pedro, Pietro Sarubi. Fíjense, cuando aquí la multitud clama y están los fariseos, ¿a quién se lo ofrecen? Porque los romanos no estaban de acuerdo, digamos, no veían culpa en él, pero tiene una idea porque era tan sin insistencia, dice, bueno, libero a este criminal o libero a Jesucristo que no tiene culpa. Y dicen, no, a Jesús, ese es el impostor, pero no lo reconocían al Mesías. Entonces, cuando es liberado Barrabás, ¿quién toma el lugar de Barrabás? ¿Quién toma su lugar? Jesucristo, ¿no es cierto? Esto es muy importante verlo porque pronto Jesús va a ir a la cruz, va a recibir todo el castigo que ustedes ya saben que recibió, y va a ir a la cruz y va a tomar él nuestro lugar. Esto es solo un preámbulo. Ahora, claro, Barrabás fue liberado de la cárcel todo, pero su expediente sigue ahí. Por más que pasen años, el expediente de este Barrabás, que no era además cualquiera, dice que Barrabás era de ascendencia noble, que tenía conocidos, claro, se echó a perder el hombre así, pero el expediente de Barrabás se va a mantener ahí, no lo van a mover los romanos, hasta el día que se muera. En cambio, cuando Jesucristo culmine la obra y nosotros entremos en este nuevo pacto, nuestro expediente va a ser de todo lo pasado, de todo va a ser limpiado, no va a haber expediente. Y pasó una cosa muy interesante aquí. Esta película, el que hizo de Jesucristo se llama Jim Caviezel, ¿no? Un actorazo. Él no se imaginó que al hacer de Jesucristo, cuando estaba él mismo yendo hacia la cruz, en la actuación tuvo un problema, se le llenaron los pulmones de agua y estuvo a punto de morir. Pero él tomó una decisión, ya estaba metido, dijo, no, si Jesús sufrió más que yo también voy a subir a la cruz ahí. Y siguió actuando. Le dijeron, retirar, no, voy a ir. Y este hombre es un convertido bárbaro. Jim Caviezel, convertidísimo al Señor. Ha dado en Hollywood a los actores, a los directores así, para que se conviertan llevando el mensaje. Y Pietro Sarubi, que se llama el actor de Barrabás, es un conocido actor de teatro italiano. Y dice que era un borrachino de esos actores, pero súper egos, así todo. Y cuando le ofrecieron el papel para que haga de Barrabás, son 5 minutos nada más. Dijo, no, yo soy un actor muy conocido, me van a dar un papelito. Y tuve que ir, ¿cómo se llama? Mel Gibson, que es el director, tuve que ir a convencerlo. Y le dijo, no creas que es un papel, no es un papel menor. Barrabás, le dijo, es un hombre que tenía de una familia grande, y no es cualquiera Barrabás. Y además la importancia de representar a Barrabás es fundamental porque él tomó ese lugar. Cristo tomó ese lugar y aceptó el papel. Ya has visto qué bien lo hace, ¿no? Su cara de loco ahí, sacando la lengua. Es tremendo el Barrabás. Me encanta su actuación. Y cuando estaba filmando, ya se fijaron que lo miró a Jesucristo y Jesucristo lo miró así. En ese momento terminó la película todo y él sintió que esa mirada todavía la mantenía, que esa mirada sentía que seguía viva dentro de él. Y de ser un jaranero, derrochador, porque así dice que era la vida del actor, Pietro Sarubi se llama. Pueden verlo en internet. Tuvo una conversión impresionante. Se convirtió y ahora es un llevador de la palabra. Mismo, desde el momento ahí. O sea que se dio cuenta que Cristo tomó su lugar. Entró en el nuevo pacto y ahora es bárbaro, da su testimonio por todo el mundo, el famoso Pietro Así que ya saben, tomó lugar, pero pronto Cristo va a tomar nuestro lugar, ¿no? Fíjense que los fariseos no los reconocían. ¿Qué decían ser los fariseos? Decían que eran conocedores de la palabra, que conocían la letra. Entonces, se envanecían de que sí ellos conocían la palabra, pero se los puedo demostrar en muchos lugares de la Biblia. Tú sabes que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento
escondido en realidad. Y el Nuevo, no, ¿cómo es la cosa? El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido. Todo lo que está en las profecías se va cumpliendo con una precisión impresionante. Incluso lo de los últimos tiempos. Ahora estoy yo leyendo a Daniel, esto sobre Irán, lo que está pasando. Daniel 8, clarísimo, ni siquiera se necesita tener revelación. Si uno sigue bien a leer lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Europa con la Agenda 2030, todo esto, son unas señales muy fuertes de los últimos tiempos. Pero si los fariseos que decían saber la palabra leían un poquito de Isaías, Isaías escribió esto, o sea, Dios le dictó, que era un profeta, 765 años antes de Cristo. Miren lo que dice aquí. Lo voy a leer rapidito porque no hay mucho tiempo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿no? Jesús estaba frente a ellos y no lo reconocían porque la religiosidad no lo dejaba. Y hoy día, pese a que hay muchos judíos que son mesiánicos, quiere decir convertidos al cristianismo, sigue habiendo esta misma religiosidad en Israel. Los ortodoxos y muchos no quieren saber de Cristo, no, hasta ahí llegan. Ni siquiera los dejan leer a sus hijos el Nuevo Testamento, porque siguen en esa misma forma de pensar. Todos, no, porque Dios tiene un plan para Israel. Yo conozco unos 3 o 4 judíos convertidos, y cuando los judíos se convierten a Jesucristo, son radicales con Jesús. No van para atrás más, ya entienden. Entonces, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice pues que mientras Jesús era llevado, no había un solo insulto en su boca. No abrió la boca, no insultaba, porque cualquiera diría: no, desgraciado, no me veas, maldito. No abrió la boca hasta llegar porque estaba en su propósito. Pero si leen bien esto, y más todavía, porque este es un pedacito, ya está hablando de Jesús. Y ven otras escrituras, también antiguas de la profecía, y Jesús está ahí, pero no lo veían. Estaban ciegos por la religiosidad. Y eran además súper caretas, pues, ¿no? Porque ellos decían que cumplían la ley. Así decían los fariseos: nosotros cumplimos la ley. Y cuando iban a poner diezmo, hacían tocar una banda ahí para que vean su traje así hermoso, todo. Iban a poner diezmo y hacían tocar banda para que los vean ellos, ¿no? Entonces ese diezmo era para ellos exaltarse, o era que realmente había una intención en el corazón que era para la obra del Señor. Por eso es que Jesús siempre contra los fariseos les decía: el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. ¿Seguiremos, Mauri? Entonces aquí, cuando ya a Jesús le toca ir a la cruz, fíjense que Jesús tenía claro el propósito que el Señor le había dado. Pedro, otro Pedro más, me encanta Pedro porque era súper emocional, pues no era... Pedro, si ustedes leen Pedro, las historias de Pedro son impresionantes, porque era súper emocional, siempre así todo en la carne, todo, y tenía que ponerlo en su sitio a Jesús todo el tiempo. Cuando vienen a llevárselo a Jesús los guardias, los romanos, Pedro agarra su espada y salta y le saca la cauca a un romano así, no se lo van a llevar, le hace borrar la cauca así. Y Jesús lo agarra y le dice: ¿pero qué te pasa? Le dice. Oye, ¿qué le dice Jesús? ¿No te das cuenta que yo puedo llamar a mi Padre y Él mandará ahora mismo más de 12 batallones de ángeles? Pero si hago esto, ¿cómo se cumplirá lo que está en las Escrituras, donde dice que todo debe suceder de esta forma? Fíjense el Señor, cómo Jesucristo, primero el propósito, la instrucción del Padre. Así que Él estaba yendo ya a la cruz a cumplir lo que el Padre dijo. Siguiente, Mauri. Ahí en esta anterior escritura de Isaías que leí,
es muy importante para nosotros, porque ahí dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿no ve? Ciertamente por sus llagas fuimos sanados, dice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, por sus llagas fuimos sanados. ¿Cuántas veces he abierto así cuando he tenido algo, alguna enfermedad, algo? Señor, aquí está tu palabra. Yo no inventé esto. Por eso es importante creerle ciegamente al Señor. Porque cuando su palabra dice, es cierto. Y esa es una palabra que se usa mucho para la sanidad. Dice, Señor, aquí está tu palabra. Dice que ciertamente tú llevaste mis enfermedades. Una vez ahí, yo andaba, viajé a Los Ángeles, justo mi madre había muerto, y yo andaba, mi madre me transmitió su broncopulmonía, porque yo estaba con ella, no quería comer, tenía que darle, ella estuvo con broncopulmonía. Al final se sanó con los antibióticos, pero yo de estar tanto con ella, y además tenía un montón de cosas que hacer trabajo, me contagié. Entonces mi madre murió ahí haciendo un pequeño esfuerzo de eso mismo. Entonces le enterramos todo y me estaba esperando mi familia en Los Ángeles, estaba mi esposa, estaba mi hija, todos ya, mi pasaje estaba listo ahí. Yo andaba mal porque estaba con esa cuestión todavía ver todos los trámites de mi madre para el entierro. Mi hermano más bien vino acá, en mis brazos prácticamente murió mi mamá. Y tenía esta cuestión, fiebre, tenía todo esto, y yo agarraba pastilla, 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 en esa ansiedad, andando en la carne, pues, ¿no? Que esto, que mi trabajo, que hago, dejar todo listo para irme allá a Los Ángeles, y todavía me descuidé, me fui en el avión, y me tocó un lugar donde una señora y ahí, un aire acondicionado, y no me fui ni con chamarra, así, una chompita. Temblaba ahí en el avión y llego allá a Los Ángeles. Bueno, nos vamos a una cabaña en las montañas todavía, nevado todo así. Pucha. Yo llegué sin fuerza, sinceramente, así. Primer día, fiebre, me tuve que hacer siesta, todos haciendo. Entonces, yo dije, y tomaba pastillas y pastillas. Mi hija me dice, toma más pastillas, te voy a dar. Unas 5 pastillas tomaba en la mañana, 5 al mediodía, 5 en la tarde. Y dijo, no puedo seguir así. Y desperté a las 7 de la mañana o más temprano, un dolor total en mi cabeza, así, insoportable. Mi hija me dice, no, Mateo, andate a un pueblo de por aquí, compra eh, Tylenol, ¿no? Para el dolor de cabeza. Y en ese momento hice una pausa y salí de la carne y de mí. Y dije, Señor, tengo tu palabra, estoy en el pacto contigo. Y le pedí perdón al Señor. ¿Qué estoy tomando tanto remedio? Así tenía un bollo aquí, otro aquí, otro aquí. Así que tomé la Biblia así tempranito. Así era frío, pues, hacia ahí. Con mi chamarranga, me salí afuera, agarré mis pastillas, me las llevé así. Le dije, perdón, Señor amado. Estoy operando aquí en la carne, estoy operando en mi fuerza. Y tu palabra dice, y puse esa palabra, por tus llagas fui. 3 palabras me llevé. Señor, aquí está tu palabra. Así que yo en este instante, en prueba de fe, voy a botar todas mis pastillas. Traslas hay un basurero ahí, las boté. Y dije, Señor, tomo tu palabra, tu verdad. Por tus llagas soy sanado. Y esto es cierto para mí. Y gracias. Cerré el capítulo ahí y solamente agradecí. Me seguía el dolor de cabeza, todo, pero yo decía, gracias, Señor, gracias, Señor. Llegó la hora de almuerzo porque había invitados, ahí había grande en la mesa. Y fui a almorzar y ya no tenía nada. Así que les di testimonio más bien. Y en la tarde yo estaba jugando ping-pong, levantando cajas, todo. Absolutamente porque le creía al Señor por la palabra de Isaías que decía de Jesucristo. Y es una palabra que muchas veces le he usado. Una vez de emergencia, un dolor tan grande tuve porque comí no sé qué cochinada, ya no me alcanzó a abrir mi Biblia. Así que me subí a mi cuarto a oscuras. Señor, clamo a ti como dice tu palabra, clamo a ti, Señor, porque no podía, ya estaba sudando así. Comí un queso Roquefort como pasado, no sé qué, no podía. Y ese ratito así. Fui al baño a vomitar, tomé la palabra del Señor y no más, listo. Porque eso es creerle. Ya no voy para atrás. Si una vez le has creído y tomas la palabra, no insistas, es gracias, gracias, gracias hasta ver el resultado. Así que esa de Isaías no está en vano ahí. Entonces Jesús, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y el sol se oscureció cuando ya lo crucificaron. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró su cuerpo. Hasta ese momento ya Jesús dio la sangre, dio su vida entera. Pero el pacto todavía está a punto de cumplirse, pero falta una cosa. Falta una pequeña cosa. Les dijo a sus discípulos, vayan y espérenme, porque todavía no ha venido el Espíritu Santo. Miren este pacto, este nuevo pacto, lo hermoso que es, ¿no? Entramos en el pacto y no solamente es que bueno, la obra del Señor la tenemos, la tomamos, pero no. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, va a venir a morar a nosotros, a los que nosotros le creemos y entramos en el pacto del Señor. Entonces, durante 40 días estuvieron los apóstoles esperándolo ahí, pero él se les aparecía después de su resurrección. Como no había cuerpo, él se les aparecía, pero ya en un cuerpo glorificado. Incluso uno de los, ¿cómo se llama? Apóstoles, dijo, Juan, Tomás, todavía no creía, así lo veía, pero ¿eres tú acaso el Cristo? Sí, muéstrame tus heridas. Y me muestra las heridas y dice, tócalas. Lo tocó y dice, ¿y cómo eres tan incrédulo viendo que todo bueno, la cosa es que ya pasado este tiempo, se consumó totalmente la obra, porque ya, pasaron la siguiente laminita. Entonces llegó este día de Pentecostés, donde todos estaban orando, buscando al Señor, y bajaron así una presencia poderosa como de fuego del Espíritu Santo bajando, porque cuando Jesús asciende, les dice Jesús, les enviaré al Espíritu Santo, dice. Cuando yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo. Y entonces en este momento que se llama el Pentecostés, reciben como lenguas como de fuego, bajaron de arriba, vino la presencia poderosa del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, esas lenguas que nadie entiende. Y ahí es, a partir de ahí entonces, el que entra en pacto con el Señor Jesucristo, y nosotros cuando venimos al Señor arrepentidos y decidimos entregarle nuestra vida, hay un bautismo interior. Es el milagro más grande que puede ser. La presencia del Señor viviendo en nosotros. Fíjense esa intimidad. En ninguna religión, ningún otro Dios existe eso. Entonces, ahora vamos ya que tenemos todo esto que el Señor nos ha dejado, este nuevo pacto, tenemos que ir avanzando. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Esto me encanta a mí, yo siempre oro con esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha pasado con esto ahora con Jesucristo, con la obra consumada de Jesús? Dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y la muerte? La ley escrita en tablas, porque como nadie la podía cumplir, imagínense, no vamos a estar matando un cordero cada día y diciéndole al sacerdote, cubrime con la sangre. Ya con la sangre de Cristo eso ha quedado limpiado para nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne, nuestra carne es débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la sangre. Es decir, con Cristo la ley ya no tiene poder. Antes tenía un tremendo poder, pues no. Decía, no mentirás o no matarás o no cometerás adulterio, cualquiera de esos. Y uno lo cometía, ¿y qué es lo primero que venía? La ley te condenaba. ¡Oh! Estás mintiendo. ¡Tac! Entonces, ¿qué hacía la ley? Condenarte. ¿Y qué opción tenías? Cuando hay condenación, la condenación nos aleja del Señor. Si yo me siento con condenación así, me voy a sentir víctima, me voy a sentir que no merezco la presencia del Señor. Pasa eso, hay mucha gente que se aleja de los caminos del Señor porque ha cometido un error o un pecado y se sienten tan culpables que dicen, no soy digno de seguir aquí, y se van alejando. Hasta cristianos se han alejado porque entonces nosotros tenemos aquí, no, Señor, vamos a arreglar cuentas con este asunto. Tengo la sangre de Cristo, estoy en este nuevo pacto y dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la condenación no es del Señor, eso viene de Satanás, que es el acusador, eso dice, de los hermanos.
para que la justicia de la ley, ve, ya somos justos, por la obra de Cristo ya Él nos ve como justos, somos la justicia. Eso yo me repito siempre, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando viene condenación, soy justo a los ojos de mi Señor por la presencia y por la sangre de Cristo. Que ya no andamos conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu. ¿Qué va a ocurrir ahora de aquí en adelante? Porque hay una naturaleza vieja que todavía venimos arrastrando, ¿no es cierto? Y tenemos una nueva naturaleza. Siguiente, Mauri. El acceso a el nuevo pacto con Jesucristo está disponible para todas las personas. Fíjense, dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Sin distinción de nación, que deciden creer en Jesucristo. A través de su sacrificio, Cristo extiende las bendiciones de la alianza originalmente prometida a Israel, tanto a judíos como gentiles que son adoptados por su familia. Ahorita, todo el que quiere tiene acceso. Miren, el hijo de Hamás, del famoso creador de la guerrilla Hamás, cuando leyó la vida de Jesucristo, cuando entendió el evangelio, dijo, esto sí es amor, esto sí es pensar en los demás. En cambio, a él, ¿cómo lo trataba la religión? Desde chico lo metieron preso, lo petaban. Es puro maldad, porque esa religiosidad es un espíritu. Ese ayatollah es un espíritu de maldad, porque fíjense ahora cómo lo está sometiendo a su pueblo. En las clínicas van y los matan porque se han rebelado. A los hospitales entran, a su propia gente. Han bloqueado el internet para que nadie pueda mandar imágenes en la rebelión que se ha levantado. Porque es el espíritu, ese religioso. ¿Cuántos iraníes que no tienen nada que ver están saliendo, huyendo y están siendo masacrados también? Entonces, ahora vamos a ver. Todos pueden entrar, judíos, griegos, yo conozco árabes, que son cristianos. En mi curso había dos. Handal, de aquí, el dueño del Camino Real, estaba en mi colegio. Su primo hermano estaba en mi curso. Claro, católicos, pero que se han convertido. Y son árabes. Tengo amigos judíos que se ha ido. Hay uno que es pastor, era aquí desde los 15 años. Se ha ido a Israel porque están volviendo los cristianos allá para enseñar a su pueblo tanta gente que necesita. Pero Dios tiene un plan igual para Israel. Entonces, vamos a ver ahora qué es pasar de este nuevo pacto, porque aquí todo empieza. Cuando venimos al Señor y decimos, Señor, quiero cambiar de vida, te entrego, todo empieza aquí. Pero ahora, ¿qué? Ahora de aquí en adelante, ¿qué? Si queremos realmente gozar de las ventajas del reino, de la vida del Señor, ¿ahora qué? Eso vamos a ver. ¿Cuánto tengo? Dale. ¿Cuánto tengo? ¿Unos 10? Ya. Pasar, Mauri. Ya. Entonces vamos a ver cómo funciona la Trinidad. ¿Saben qué? Dios, el Dios verdadero, tiene que ser una familia porque es un Dios de relaciones. Fíjense, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, pero todos son Dios. Es una Trinidad que opera así, los tres. Y ustedes que al hombre, ¿cómo lo ha creado? A su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Siguiente lámina. ¿Y cómo somos también nosotros conformados? Tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Hay una trinidad también de nosotros que está operando permanentemente. Pero ¿qué es lo que pasa normalmente? Sabemos que el alma está en nuestra mente, voluntad y emociones. Ahí es donde tiene que ver el principal cambio que hace el Señor. Cambio de nuestra mente, nuestra vieja forma de pensar, con todo lo que hemos arrastrado, con todo lo que hemos venido, todas las influencias que hemos tenido. Venimos al Señor y realmente tenemos todavía un montón de paradigmas y esos paradigmas te frustran. Yo no podía avanzar en mi vida porque eso me afectaba tanto mi vieja forma de pensar. Yo no entendía por qué y tropezaba y otra vez tropezaba con lo mismo y después ahí vienen adicciones, obsesiones. No entendía hasta que el Señor un día hizo un milagro conmigo. Cuando ya no daba más, tendido en el piso, así todo mal de mi próstata, mis riñones, intoxicado, todo. Me eché así en la oscuridad. Mi esposa no vivía conmigo porque me había un tiempo, mis hijos, casi pierdo familia, todo. Echado así, clamé al Señor. Y dije, Señor, no puedo más, no puedo más. Así comencé. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y sentí en ese momento
estaba deshecho, no podía desayunar siquiera. Tenía que tomar un trago para poder desayunar. Deshecho. Y sentí un escáner así, desde la punta de los dedos de los pies así. Un escáner, así un calor que subía así, echado por todo mi cuerpo, mis piernas, un alivio después así, por mi cuerpo, por aquí, por ahí. A mi corazón cuando llegó así sentí expansión, mi garganta, mi nariz, todo, y mi cerebro cuando llegó aquí, así como un hormigueo, así, y me dormí. Y desperté al día siguiente, cero, ni temblando, con ánimo, con ganas así. Y desde esa vez yo tenía problemas de próstata, estoy hablando de tiempo atrás. Mis riñones también, tenía problemas en los riñones. Desde esa vez hasta el día de hoy, que han pasado años ya, cero, no tengo nada. Pero volví a caer porque no había cambiado mi forma de pensar. El problema estaba ahí. Ya cuando la gran diferencia en mi vida fue, ya Señor, voy a pasar de involucrado, porque era creyente, a comprometido. Entonces me comprometí con el Señor. Y ahí comencé a buscar. Y el Señor fue haciendo el proceso, ese proceso de cambio de mente. Fue transformando mi alma también, ese dominio que queremos tener sobre nosotros mismos. Entonces, mente, voluntad y emociones. Ese es el alma. Y nuestro cuerpo que tiene sentidos, los sentidos nos conectan con el mundo exterior, ¿no? Y los sentidos también pues reclaman, la carne quiere, siempre quiere más, la carne siempre quiere más, no tiene... Y bueno, ¿dónde estamos? El espíritu aquí, cuando iniciamos con el Señor, nuestro espíritu ahí, y estamos operando en la carne, en el alma y en el cuerpo estamos operando, y el espíritu abajo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Todo lo contrario. Siguiente. Entonces, este es nuestro viejo hombre, es lo que hemos heredado de Adán, nuestra naturaleza adánica, con la que venimos, que es viciado por la carne y no es mejorado, no es restaurado. Se manifiesta la carne. Y la otra naturaleza, la nueva que recibimos con la nueva vista en el pacto, es el nuevo hombre en Cristo. Ese es el que mira al Señor, ese es el que mira a Dios. Dice, se manifiesta el fruto del Espíritu, reflejamos a Cristo y manifestar vivir. Los dos coexisten, porque nuestra vieja naturaleza está crucificada, pero no está muerta. Siempre va a querer más, va a querer imponerse. Siguiente, por favor, Mauro. Entonces, ¿por qué a Adán le decían alma viviente? Esta es la vieja, el alma viviente. ¿Y quién es Jesucristo? Espíritu vivificante. Es el espíritu que da vida. Siguiente. Entonces, aquí ya vamos a terminar. Entonces, ¿cuál es el problema que pasa ahora? Por eso, aquí está lo importante de cuando entramos en relación con Cristo. Siempre nuestra alma va a querer tener el control, nuestra forma de pensar, va a querer controlarlo todo. Aquí nace una lucha interna porque la carne quiere contribuir. Siempre queremos ayudarle al Señor. Siempre queremos ayudarle a hacer esto, a hacer el otro. Yo te ayudo, dice. Quiere hacer algo para sentirse digna. Quiere poner de su parte. Quiere ayudarle a Dios. Quiere entender todo antes de rendirse. ¿Qué es lo que hace la carne normalmente? Quiere controlar. Si seguimos bajo ese control de la carne, no dejamos orar al Señor. Entonces, descansar en Cristo es dejar de obrar a nuestra fuerza para permitir que Cristo obre en nosotros. Esa es la gran diferencia. Cuando hay un problema, cuando hay una circunstancia, Señor, ¿está bien esto o no está bien? ¿Y cuántas veces el Señor me ha librado de meterme en líos porque estoy andando en el Espíritu? No, no entres ahí, no hagas esto, no. Entonces, descansar en Cristo es dejar de hacer esto. Renunciar al control. ¿Cuánto cuesta renunciar al control de nosotros mismos, no? Al perfeccionismo, a la autosuficiencia, a la ansiedad por los resultados. Pasada, Mauri, la siguiente. Creo que es la penúltima. Ahora, esta es la pregunta que les hago. ¿Quién gobierna su interior? ¿Seguimos bajo el control de nosotros en el trono o dejamos que Cristo gobierne? Permanecer en Cristo es la clave de nuestro pacto. Eso es lo que quiere. Si permanecemos en Él, el Señor va a poder ir trabajando con nosotros para que en vez de vivir en la carne, vivamos bajo el poder de su Espíritu, porque el Espíritu Santo tiene poder.
Ahora vivimos en Cristo dependiendo completamente de su vida en nosotros. Esa dependencia realmente es favorable para nosotros, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Además, Él sabe qué va a pasar más allá, qué cosita hay. La dependencia es vital. ¿Qué dice aquí? Miren, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dice esto? Es Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, mira qué fuerte esto, nada podéis hacer. No es que no podamos hacer nada, sino que todo lo que hagamos separados por nuestra cuenta normalmente no va a salir bien. A eso se refiere. O sea, no va a edificar para nada. La siguiente, Mauri. Entonces nos preguntamos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta mi nueva situación? Y la pregunta correcta es esta, ¿qué voy a dejar de hacer? Porque estamos mucho en el afán, en esto, en el otro, todo, y seguimos haciendo, pero ¿qué es lo que hay que dejar de hacer para realmente tomar atención al Espíritu? ¿Y sabes cuál es la respuesta? La más dolorosa para nuestra carne, morir a nosotros mismos. Eso quiere decir creerle a tal punto y dejar que su Espíritu, que Él opere en nosotros. No llevemos las cargas que no podemos llevar. Porque cuando estamos ansiosos, cuando estamos irritados, cuando estamos muy presionados, seguro que las emociones nos van a llevar y la presión a tomar muy malas decisiones. Hasta el día de hoy yo, y aunque sean cosas que parecen buenas, no estoy hablando del pecado evidente aquí. Hay cosas que parecen que son buenas. Tomamos las decisiones a la ligera, ya sea por presión o por emoción, y resulta que a la larga no es así. Entonces es muy importante, André. Mientras nosotros permanezcamos en el trono, Cristo no puede operar en nosotros. Si nosotros tenemos el control de todo, entonces el Espíritu Santo, la vida del Señor, no se va a poder manifestar, porque nosotros seguimos siendo los reyes ahí. Siguiente, Mauri. Entonces tenemos que tener un cambio de enfoque total aquí, para tener una vida cristiana efectiva, viva, dice. Sacar el enfoque de mí mismo, dejar de mirarme. Así me decía, pues, Kate, tú te andas mirando todo el tiempo a ti mismo. Claro, me hacía la víctima yo, qué pobrecito de mí, todo. Eso ya no existe en mi mente. ¿Cómo voy a ser pobrecito de mí si tengo al Todopoderoso? Tuve que sacar de mí, justificándome todo. Y uno justifica, ¿no? Porque ese es el victimismo. Justificaba esto, justificaba. El otro me ha hecho, tú tienes la culpa. Siempre echando la culpa a otro. Porque estaba metido en mí mismo. Ese egocentrismo tan destructivo que es, ¿no? Entonces sacamos el enfoque de mí mismo, dejamos de mirar en lo natural, porque Dios, ya les he dicho, es un Señor, es de un Dios que opera en lo sobrenatural. Así cuando me vienen a decir, eso no es lógico, no es lógico, pues porque Dios opera en lo sobrenatural. Creyendo en nuestra propia autosuficiencia, nos va a ir mal. En nuestro propio desempeño, viendo las cosas como somos y no como son. Eso pasa a nuestra manera. Y puede que terminemos como está ese. Atrapados con nuestra propia mano, con nuestra propia. Entonces, tenemos que poner nuestro enfoque, ahí está el cambio del nuevo pacto hacia Cristo. Ahí está la victoria. Puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia es importante, porque el Señor no te va a cambiar de un día para el otro. Hay procesos que tenemos que pasar poco a poco, y el Señor, si Lido hubiera haciendo de la noche a la mañana el cambio de mi mente, todo, no. Pero corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? Ahí está el enfoque. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fue la gran diferencia en mi vida. Yo seguía siendo así víctima. Un día salí de mi jardín y dije, Señor, esta situación, ahora no voy a mirar el problema ni la situación. A ti, Señor. Me acuerdo clarito el cielo así, eran las 10 de la mañana. Mi enfoque ahora es en ti, Señor. Puestos mis ojos en ti, sin bajar la cabeza. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó. ¿Dónde se sentó Jesucristo? A la diestra del Padre. Y eso no quiere decir que no esté presente. ¿Y dónde nos sentó Jesús? Dice, exacto, pues juntamente con Cristo hemos sido crucificados, ese viejo hombre, y juntamente con él
resucitados y sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Ese es el lugar porque dice que no somos de abajo, sino que somos de arriba. Usen la imaginación y piensen que están orando de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, porque esa es una posición de autoridad, de altura. Ya, Mauri, creo que es la última. Entonces muchos creyentes viven agotados, estresados, tensos, cargando pesos que el Señor nunca les pidió cargar. Le estamos arrastrando. Entrégueselo al Señor. Se sienten responsables de cambiarse a sí mismos, de mantener su propia salvación, de perfeccionarse en su propio esfuerzo. Y al no lograrlo, ya lo he dicho antes, ¿no? Caen en condenación, culpa o en hipocresía. Así que nada de esto con el Señor. Si hay culpa, el Señor, tu palabra dice que ya no hay culpa de mí, no hay condenación por lo que estamos en Cristo. Satanás aprovecha estas cosas para castigarte. Y obviamente hipocresía, ¿no? Porque te muestras a la gente como sí, todo está resuelto, todo está bien, así, pero por atrás está la cosa difícil. Mauri, siguiente, última, ¿no? Esta es la última ya, pero esta voy a poner para que vean. Me encanta esto que le ha pasado a Pedro y Jesús, porque aquí vemos la diferencia de cómo es operar en nuestra carne y cómo es operar en Cristo. Fíjense que se llama la pesca milagrosa esta, y esto es verdadero, es Pedro. Cuando terminó, Jesucristo estaba al borde el lago de Genesaret, y la gente se agolpó para escucharlo. Y como no había mucha altura, vio que el barco de Pedro estaba detrás. Entonces dijo, por favor, quiero subirme a tu barca para tener una altura y de ahí poder hablar a la multitud que quieren recibir un mensaje. Entonces Jesús habló, dio su mensaje con todo el pueblo ahí, y finalmente, cuando terminó de hablar, dijo, Simón, mete tu barca más adentro, boga más adentro. Pedro estaba exhausto, porque toda la noche estuvieron pescando. Pedro era pescador, sabemos que era pescador, y tenía buenas mañas para pescar, no era cualquier pescador, eso es su oficio desde jovencito, o sea que era un pescador con experiencia. Entonces van con Jesucristo y le dice Jesús, ven más allá. Llegan a cierto punto y le dice, echa tu red aquí, aquí, ahí. Y bueno, Pedro, ¿qué dice? Echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más que le dice, en tu palabra. Fíjense la importancia de la palabra de Jesús. En tu palabra voy a echar la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tuvieron que llamar a otras barcas más para compartir. Fíjense cómo la barca pasó de la jurisdicción de los hombres, que era Pedro, pasó de la jurisdicción de los hombres, de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, de su propio afán de conseguir. Cuando la barca pasó a la jurisdicción de Jesucristo, ¿qué pasó? Entonces hubo gran cantidad, porque fíjense cómo es la diferencia, ¿no? Vamos en nuestro esfuerzo, en nuestra carne, queriendo hacerlo todo, ¿y qué pasa? Tropezamos con la misma piedra. Pero cuando ponemos las cosas en la jurisdicción del Señor, y esto es una lección de ¿cómo se llama? De finanzas. Fíjense, cuando ponen, el Señor invierten, también van a ser devueltos. Entonces quiero que se entienda eso, ¿no? Al gobierno, eso es lo importante para crecer, para ir más allá, para recibir las bendiciones, la gracia de nuestro Señor.